Muy buenos días, 19 de marzo, tempranito, 8 de la mañana, estamos aquí en el despacho del diputado Daniel Vargas. Don Daniel, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a vos, Richard. Bienvenido siempre. Es un gusto tenerte por acá y conversar un ratico. Muchísimas gracias. Diputado, hoy quisiera hacerle algunas consultas sobre el tema específico de la caja y el tema de los especialistas, lo que se ha visto hasta ahorita, pero el día de ayer fue la marcha que convocaron diferentes grupos sociales, que usted asistió, que asistió el presidente, y mucho se ha dicho sobre la marcha, tanto desde la parte oficialista o los simpatizantes con el gobierno, como la parte opositora. ¿Usted cómo vio la marcha? ¿Cómo la valora? Mire, yo valoro muchísimo lo que ocurrió ayer. Me siento sumamente satisfecho, no solo por la cantidad de gente, porque fue una cantidad muy distinta a la que quieren señalar algunas personas. O sea, las tomas son evidentes. La estimación preliminar andaba por 7,000 personas. Ujú. Puede ser más el dato. No solo me siento sumamente satisfecho por la cantidad de personas que llegaron, sino por el tipo de personas que llegaron. Costarricenses absolutamente convencidos, respetuosos. Me parece no hubo ningún indicio de violencia como se esperaba, o como lo anunciaba doña Gloria, responsabilizando a doña Pilar y al presidente por los muertos que pudiesen haber. Por Dios, fue una marcha pacífica de principio a fin, donde quienes asistieron reclamaban su derecho de ser atendidos por la institucionalidad, como se supone que la institucionalidad debe atender a la población. Y me refiero en dar respuestas prontas a las necesidades. La Corte Suprema de Justicia, si nos vamos al trabajo acumulado, todavía no ha dado muestras de mejora de los 700,000 expedientes que tiene hace mucho tiempo. Y eso significa que la justicia pronta y cumplida no llega, que son años los que deben esperar los costarricenses en los distintos procesos para efectos de poder ver resueltas sus quejas de justicia. Y si nos vamos a lo principal de ayer, que es pedir la renuncia o la destitución por parte de la Corte del fiscal general, también creo que el mensaje fue muy claro para el señor fiscal. La gente no está contenta con su trabajo, no solo por haber sido enardecido de alguna forma en algunas persecuciones a funcionarios públicos de esta administración, como lo fue Marta Esquivel. Doña Marta, y el proceso así lo demuestra en la Comisión de la Caja Costarricense del Seguro Social que está por acá. Es un proceso que ha perdido total fuerza. El tema de las cooperativas me parece que se ha desviado hacia otros temas. Entonces ese tema ya no es tema en la comisión, lo cual dice que todo lo que se armó con relación a las cooperativas realmente no había nada de fondo. Pero el fiscal general estuvo presente desde el principio para montar a doña Marta Esquivel en una perrera, traérsela de esa manera, tenerlos encarcelados a ella y a los miembros de la junta directiva anterior, etc. Entonces el fiscal muestra muchísima diligencia para efectos de correr con temas que puedan afectar al actual gobierno, pero se muestra con total indiferencia a temas que tiene la fiscalía hace muchos años sin resolver y que toca intereses de gente grande. Hablemos de Aldesa, hablemos de La Trocha, hablemos de Cochinilla, de Diamante. Son temas donde se han perdido miles, decenas de miles de millones de colones, y eso parece a él tenerlo sin cuidado. E incluyamos incluso el gerente financiero de la Caja, que ya don Rodrigo lo ha mencionado en diversas ocasiones, en la decisión y en la manipulación de información que se da con el dichoso plan escudo, donde se gastaron más de 200,000 millones de colones donde no era procedente, y ahorita todos los costarricenses estamos pagando esas cuentas, y en la fiscalía parece no tener mucha relevancia, ¿verdad? Entonces esas son las razones de fondo donde el costarricense ve que las instituciones no están respondiendo de la forma que deberían estar respondiendo. Y no es un problema de las instituciones, es un problema de quienes están integrando las instituciones. Por eso se pide que algunas cabezas de las mismas puedan dar su lugar a otros que quieran hacer mejor su trabajo. Sí, el tema no es o no se reclama que el fiscal no trabaje,
sino el criterio de priorización de casos y la forma en que los atiende. ¿Es así? Sí, la prepotencia del señor. O sea, a mí me parece que lo cortés no quita lo valiente, y no es que en su posición tenga que ser muy cortés. O sea, uno entiende perfectamente que su posición es de mano dura, pero que se maneje también con cierto criterio de profesionalismo que no se lo hemos visto hasta este momento, y que priorice, efectivamente que priorice qué es lo que el costarricense realmente le está reclamando que debería estar atendiendo, en vez de atender lo que pareciera que a algunos les interesa que atienda. Una última pregunta sobre la marcha, y me llamó la atención el comentario que usted hizo, el tipo de persona que asistió, porque en redes principalmente se hacen comparaciones, ¿verdad? Es que esta marcha comparada, qué sé yo, la del FES, esta marcha comparada a tal otra marcha, pero ¿no hay factores o sí, desde su visión incluso estratégica y de ingeniero, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son las variables que hay que tomar en cuenta para poder efectivamente comparar dos marchas distintas? Bueno, otra característica para mí extraordinaria de esta marcha de ayer es que fue totalmente orgánica. O sea, y con orgánica me refiero que no hubo una coordinación nacional alrededor de la marcha. Hubo una invitación, sí, por supuesto que hubo invitación. El presidente hizo una invitación a reclamar los derechos. Porque no fue gremial, dice usted. No fue gremial, o sea, y no hubo una coordinación de ningún partido político, no hubo una coordinación de nosotros diputados, y mucho menos una coordinación desde la Presidencia de la República, sino que la ciudadanía misma, en sus representaciones rurales y urbanas, se organizó para efectos de hacerse presente, y pagaron autobuses, y pagaron su almuerzo, y pagaron su desayuno, ¿verdad? Y gente que muchas veces es de recursos limitados, pero que hicieron su esfuerzo por estar presentes. Entonces, no hubo, como dije yo, a diferencia de las marchas, ahora que usted menciona la del FES, no hubo días libres para los estudiantes, no hubo una invitación, más bien una convocatoria al profesorado para hacerse presente, no hubo disposición de busetas o autobuses para movilizar a las personas, no hubo sindicatos tampoco proveyendo recursos para que estuvieran presentes. Nada de eso estuvo presente el día de ayer. Lo que estuvo presente ayer fue una muestra de patriotismo y de compromiso de la sociedad por realmente transformar este país. Y eso, no sabe cuánto me alegra, Richard, digamos, que eso esté ocurriendo en este momento de la historia, porque yo creo que podemos recuperar la Costa Rica que todos nosotros hemos estado soñando durante muchas décadas. Me parecía importante subrayar ese punto de cómo se conformó esta marcha en comparación a las otras, para determinar que de repente son incomparables unas con otras, ¿verdad? En su convocatoria, al menos, por ejemplo. Completamente, completamente. Habría que ver, por ejemplo, si esa convocatoria de profesores no se hubiese dado, y el compromiso de los estudiantes de no ir a clases, pero sí dejarse ver, cuántas personas hubiesen estado ahí. Y ahora que usted habla de gremios organizando, me parece que en alguna de las últimas habían alrededor de 57 organizaciones distintas, sindicales y otros tipos, convocando a su gente para efectos de venir. Y en cantidad de gente, a ver, me parece que ayer, la marcha de ayer superó considerablemente también cualquiera de las últimas que se hayan hecho. Muchas gracias por esa parte, ¿verdad? Eso no estaba planeado inicialmente, pero ya que calzamos acá. No hay problema. Retomando el tema de la caja, curioso lo del caso Barrenador, y esto es a manera de comentario, porque en la entrevista anterior hablábamos justamente que aparentemente el caso Barrenador se iba debilitando. De hecho, así se tituló, el caso Barrenador se debilita. Y posterior a eso, como que no han profundizado más en ese tema, ¿verdad? En absoluto. O sea, el caso Barrenador me parece que pasó no a un segundo, como a un tercero, cuarto, quinto plano dentro de las discusiones de la comisión. Ha cobrado vigencia listas de espera. Me parece que eso es una preocupación que todos tenemos. Y en buena hora que se está discutiendo, porque se están visualizando cosas muy interesantes. Pero estará en la fiscalía, habrá que ver, me refiero al caso Barrenador, habrá que ver qué avances pueda tener la fiscalía, porque no creo que con la prueba documental que se ha aportado y que se conoce hasta este momento, tenga procedencia algún reclamo particular con el funcionariado ni con la Junta Directiva con relación a las decisiones tomadas sobre el caso Barrenador. Como decíamos,
La contratación se hace con una fundamentación buena. De hecho, en la última sesión, creo, de la comisión aporté el estudio de mercado que se decía que no había, pero ahí estaba en SICOP. El presupuesto institucional para operar bajo el esquema de cooperativas estaba, inclusive un poquito por encima de la adjudicación que se estaba haciendo. Ya se reconoce la necesidad de seguir adelante con las cooperativas porque no se tiene capacidad instalada. Se sabe que internamente en la institución es muchísimo más caro y en este momento es inviable hacerlo. Entonces, todo el marco de actuación que hubo en la institución para efectos de promocionar la contratación de las cooperativas, evidentemente estaba derecho y creo que esa es la razón principal por la que ya no se hable del caso. Ok. Sin embargo, como usted menciona, se ha enfocado más en temas como la deuda de la caja y como el tema de lista de espera. A mí, particularmente, me interesa mucho como el abordaje aclaratorio de algunos temas. Por ejemplo, la deuda de la caja. Y se habla mucho que pasó de 2 y pico de billones de colones como a 3 y algo y ahora está como por 4. Pero termina siendo como algo inmaterial, o sea, de qué se compone esa deuda, cómo nació esa deuda, por qué se originó esa deuda, cuánto se debe, incluso cómo se calcula. ¿Cómo podríamos darle un poquito de génesis para que la gente pueda entender bien a qué se refieren, en este caso los diputados, cuando discuten sobre la deuda de la caja? Vamos a ver, la deuda del Estado con la caja nace de la obligación también del Estado de estar atendiendo las responsabilidades sociales. Como cualquier empresa tiene que estar dando sus aportes. Pero además de sus aportes, estamos como patrono, el Estado como patrono, además de sus aportes, la Asamblea Legislativa le ha venido endosando continuamente al Estado costarricense la responsabilidad de pagarle a la caja seguros por poblaciones que no están en capacidad de pagar. Niños, familias en estado de pobreza extrema, indigentes, personas de la calle, perdón, porque ahora ya el tema no es... Habitantes. Habitantes de la calle. Ya no es el término que usted y yo seguramente estábamos acostumbrados a utilizar, lo cual respeto. Y otra serie de personas, digamos, que se han identificado en grupos de vulnerabilidad y que entonces la Asamblea le dice, vea, Estado, tome, esto es suyo, es su responsabilidad, lo cual tiene sentido, atienda la responsabilidad de pago con la caja para que toda esa población venga y reciba los servicios. Ok, es un sentido social. Es un sentido social. ¿Verdad? Pero empresarialmente, digamos, entre comillas, es algo que no se sostiene. Lo malo es la otra parte. Lo malo es que le dan la responsabilidad, pero no le dan el recurso al Estado. Correcto. Entonces, independientemente si el Estado puede o no puede pagar, le dice, tome, vea usted, ve a ver cómo lo atiende, pero esa población, usted es el responsable y asegúrese de darle la plata a la caja. Pero ¿de dónde agarra la plata? La Asamblea Legislativa no le ha resuelto al Estado de dónde agarra la plata. Ok, entonces, por ejemplo, si hablamos de personas en estado de calle o que habitantes de la calle, tienen un accidente, obviamente, y está bien que la caja los atienda y los atienda, los cure, los sane, etcétera, ¿verdad? Igualmente, si hay alguna persona, qué sé yo, un inmigrante que no está asegurado, pero tiene un accidente, obviamente la caja lo va a atender. Y esa factura se la giran al Estado. El tema es, si le entiendo bien, que cuando se giraron estas disposiciones, que socialmente están bien, ¿verdad? Los derechos humanos y todo eso, no se le dio a la caja, bueno, pero se va a financiar de tal lado. ¿No fue así? Exacto, o sea, al Estado, no a la caja, porque le dicen al Estado, usted es responsable y páguele lo que corresponde a la caja. Entonces, la caja resuelve, en la teoría, su problema de financiamiento porque se lo endosan al Estado y le dice el Estado tiene que pagarlo, ¿verdad? Pero la Asamblea, en sus decisiones de darle esa responsabilidad al Estado para atender a esas poblaciones, no le dice de dónde va a agarrar la plata. Como en muchas leyes también. Sí, como estamos aquí desafortunadamente acostumbrados a hacer. O sea, que se le quita el recurso por un lado sin quitarle responsabilidades al Estado, o se le endosan responsabilidades sin asignarle recursos al Estado. Entonces, es un Estado desfinanciado desde hace mucho tiempo. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. Entonces, usted tiene como Estado la responsabilidad
en su rol de patrono, de estarle aportando a la caja para que atienda a sus empleados. ¿Cuándo comenzó a acumularse? Híjole, pues es que eso ya es un tema de décadas, me parece a mí, donde se vienen arrastrando deudas importantes. Se dispara, me parece un poco en los principios de los 2000. No tengo ahorita la secuencia, los montos adeudados. Pero por ahí, por los 2000 más o menos. Sí, pero viene creciendo de manera exponencial en los últimos días. Entonces, no es que este gobierno, por ejemplo, haya dejado de atender las responsabilidades en la línea que venía atendiéndose en gobiernos anteriores. El tema es que, como la deuda viene acumulándose, usted le suma intereses sobre intereses a eso y comienza a comportarse de manera distinta el acumulado de la deuda. Y si además de esos intereses sobre intereses le va endosando responsabilidades sin un financiamiento para poderlas atender, todo eso ha hecho que en los últimos años el comportamiento sea menos lineal y más exponencial. Es decir, si el Estado o el gobierno, ¿verdad?, en la actualidad dijera, no, vamos a pagar la deuda de la caja con aportes significativos, ¿verdad? Vamos a, ya no así, sino así. Vamos a dar mucho más. Y a nivel de imagen quedaría muy bien, pero entonces eso adicional, ese monto adicional que aportaría para el pago de la deuda, eso se tendría que financiar, bien sea dejando de pagar deuda, la deuda que contrae todos los años para completar el presupuesto, o endeudándose más por otro lado. O dejando de atender otras cosas en el Estado. Ok, o sea, sí, menos aporte en seguridad, menos aporte en salud, en educación, menos etcétera. Infraestructura, ¿verdad? O sea, es que los recursos, a ver, hay una frase que dice, las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Exacto. Entonces, aquí la responsabilidad del gobierno y de nosotros en esta Asamblea Legislativa es tener plena conciencia de esa realidad. Y entonces tomar la decisión de qué queremos invertir los 1,000 pesos que tenemos en la billetera. Cuando sabemos, no hablemos de 1,000, hablemos de 10,000 pesos que tenemos en la billetera. Cuando el hijo le está pidiendo por una cosa, la hija le está pidiendo por otra cosa, usted sabe que debe pagar los recibos, el internet ya no tiene la suficiente velocidad, entonces hay que ver cómo se resuelve, la ropa se va desgastando, ¿verdad? Todas las necesidades de la casa y usted tiene 10,000 pesos en la bolsa o 20,000 pesos en la bolsa y tiene que comenzar a repartir de a poquitos. Y en esa analogía a veces le bajan el salario. Y en esa analogía a veces le bajan el salario, exacto, como todos los proyectos que hay aquí, que hoy son 37 según la última contabilización de Hacienda, 37 proyectos de ley que lo que buscan es precisamente eso, es decirle al Estado, ya usted le vamos a quitar este impuesto, ya no le va a llegar la plata de eso, pero bueno, ¿cuál responsabilidad deja de atender? No, ninguna, siga atendiéndolas todas. Y le recargan más. Ajá, vamos a hacerle esta exoneración de impuestos a este grupo porque nos parece muy importante. ¿Y yo con qué atiendo las becas? Digo, no, usted ve a ver, pero esa exoneración va. Y así hay 37 proyectos de ley que golpean la captación de ingresos del Estado costarricense, pero nunca le dicen cuáles responsabilidades debe dejar de atender. Entonces tenemos un Estado cada vez más desfinanciado, si es que prosperan estos proyectos, y las necesidades haciéndose más grandes cada vez, porque han venido dejándose de atender de manera importante muchísimas y en muchas líneas. Ok, ahora partimos del hecho, hay una deuda, es considerable, hay que pagarla, ¿verdad? Eso es innegable, o sea, reconocer la deuda y el hecho de que hay que pagarla, eso es innegable. El punto es cuánto se debe. Ahí estaba leyendo que había una jurisprudencia, si no me equivoco, en el que decía que la caja se tenía que poner de acuerdo con el gobierno para establecer una metodología de cálculo de la deuda para definir exactamente cuánto es que se debe, porque los montos varían según quién los exponga. Y si es una deuda, es una. Bueno, es que justamente ese ejercicio se ha tratado de venir haciendo, pero si estamos hablando de montos en el orden de los 3 billones de colones, eso no se concilia tampoco de la noche a la mañana. Correcto. Y sí, o sea, hay diferentes versiones. Uno se asusta cada vez que escucha a alguien ya con un número mayor. ¿De dónde lo obtienen? No tengo ni la menor idea. Pero se ha venido hablando, sí, efectivamente, como de 2.5 billones en primera instancia. Después se pasa a 3, que pareciera que tiene más razón de ser ese 3.1, no me acuerdo, billones de colones, y hay gente ahorita que está hablando de 4, yo no sé de dónde sacan esos datos ni a dónde van a llegar.
Lo cierto de las cosas es que también en esa conciliación aparecen las obligaciones del Estado por gente que ya murió hace muchos años, por ejemplo, que no tiene ninguna razón de estar allí acumulando deuda por personas que jamás recibirían un servicio de salud porque ya partieron, o sea, ya no están con nosotros. Entonces, esa tarea no es una tarea sencilla, que nosotros tenemos que pensar como Estado, y como Estado hablamos de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, cómo poder atender una deuda que sí existe con la institución, que hay que definir cuánto es el monto en realidad, pero que también hay que tomar acciones de algún tipo para que no se sigan acumulando y para que puedan realmente devolverse o entregarse esos recursos, hay que hacerlo, Richard. El tema es cómo nos ponemos de acuerdo en cuál es ese camino. Vamos a obtener un crédito internacional para endosárselo a la caja para que pueda entonces darse por cancelada una parte de la deuda. Vamos a desatender otros programas para acelerar el pago de la deuda con la caja, o vamos a mejorar, que es lo que está tratando de hacer el gobierno, me parece, el desempeño país macroeconómico en general, para cada vez darle un poco más de libertad económica al presupuesto nacional, para efectos de ir atendiendo cosas como las que se han dejado de atender durante mucho tiempo. Yo cuando entrevisté a don Nogui en alguna oportunidad me dijo, endeudarse no está mal, el tema es para qué uno se endeuda, porque si uno se endeuda para pagar una deuda y al final termino trasladando la deuda de lado, ¿verdad? O sea, ya no le debo a la caja, ahora le debo a un ente internacional que se debería endeudar uno para invertir, en teoría, ¿verdad? Y para ser más productivo el país, que es lo que se ha venido haciendo de alguna forma, e ir pagando. O sea, creo que el dato, si no recuerdo mal, que me compartió Hacienda, es que se ha venido pagando la deuda del Estado costarricense en el orden de 700,000 millones anuales, como por 2 o 3 años consecutivos. Eso ha hecho también, Richard, o sea, que la deuda total del Estado haya caído un poquito, y al mejorar el Producto Interno Bruto del país, estamos ahorita en una condición de la relación deuda-PIB que es del 59.8 para el cierre del 2024, que permite entonces el acceso de muchas instituciones a otros recursos que no podía utilizar, justamente para atender cosas que no estaban pudiendo ser atendidas. Por eso es, digamos, un logro del esfuerzo que como país hemos hecho durante 2 o 3 años para contener gasto, para saber que lo hemos venido haciendo mal, o sea, que hemos venido, además de gastándome los 10,000 pesos de la billetera, pasando tarjeta para efectos de poder salir con todas las demandas. Y eso hoy día nos está pasando ya la factura, y por eso estamos tratando de atenderla. Seguir con ese esfuerzo significa también ir mejorando cada vez más esa relación, ver un presupuesto menos comprometido con relación a cuánto dedico al servicio de la deuda pública y cuánto entonces podría dedicar a diferentes posibilidades, invertir en más carreteras, invertir en mejorar más centros de educación de los que estamos ahorita mejorando, para que no sean 800 con órdenes sanitarias de cierre, sino que vayamos reduciendo esa lista mucho más. Invertir en más centros de salud, eventualmente, si lográsemos entonces trasladarle más pago a la caja, ¿verdad? Pero son decisiones que hay que tomar como Estado, en conjunto las dos, y sin echarse tierra, que es lo que aquí muchas veces y se desde hace, la técnica. Que se vaya más a la técnica y menos a la política. Y finalmente, Richard, o sea, aquí se criticó en algún momento la acción del Poder Ejecutivo de no aceptar un crédito que estaba tramitándoles en la Asamblea, porque le estaban condicionando a agarrar un 15% para dárselo a la caja. Esa no es tampoco la salida. Es que eso reñía con el plan de inversión que tenía el Ejecutivo. Es que, vamos a ver, la Asamblea Legislativa le aprobó un presupuesto al Poder Ejecutivo y le dice, usted puede endeudarse en este monto para efectos de poder atender las obligaciones que tenemos como Estado, ¿verdad? Y si usted después de ese endeudamiento le dice, vea, usted puede endeudarse, pero usted no puede usar todo eso, deme el 15% de todos esos créditos y juéguesela con el 85% para atender todo lo que se comprometió a hacer. Y ese 15% se transforma en deuda. Y ese 15%, al final de cuentas, yo puedo agarrar ese 15% de los créditos y se lo doy a la caja, muy bien, pero me hizo falta allí. ¿Con qué lo hago? ¿Con más deuda? O no ejecuto. O no ejecuto o más deuda. Entonces, deuda. Dígame cómo lo resuelvo, pero esa posibilidad de los diputados aquí nunca
ponen la solución sobre la mesa. O sea, simplemente quitan recursos y mantienen los reclamos permanentes al Ejecutivo para efectos de que salga con todos los programas, cuando no le están dando la totalidad de los recursos que se supone que tiene que dar. Una última variable sobre el tema de la deuda. Se ha hablado mucho sobre el tema de la eventual debilidad en contabilidad de costos de la caja, ¿cierto? Eso se habló mucho en el caso Barrenador, cuando estaban centrándose en ese tema. ¿Cuánto incide que si eventualmente o efectivamente el área de contabilidad de costos de la caja no tiene ese conocimiento técnico robusto necesario para calcular los costos como tal, cuánto incide eso en el cálculo de la deuda del Estado con la caja? Bueno, vamos a ver, yo directamente una contabilidad de costos como incidencia en la deuda de la caja no la visualizo en este momento, pero sí le voy a decir algo que es importante. Si no existiese esa contabilidad de costos, o más bien, ante la carencia de una contabilidad de costos real, tomar decisiones es más difícil. O sea, uno como gerente de una empresa toma decisiones con base en información. Si la información que tienen no es buena, es difícil que pueda tomar buenas decisiones. ¿Y a qué me refiero con eso? La prestación de servicios a través de la institución no es barata, es cara. Y así lo hace ver el estudio que presenta presupuesto en el 2020, que se llama el estudio de inviabilidad, justamente con relación a las cooperativas, donde dice que las cooperativas nos presten el servicio puede costar alrededor de 49.000 millones a un año en particular, y si lo hace la institución a lo interno cuesta 65.000 millones. O sea, la misma institución está cayendo en cuenta que prestar los servicios de Vice a nivel interno le cuesta por año 18.000 millones de pesos más para una población de 586.000 personas, ¿verdad? Entonces, esa parte parece no importar dentro de la institución. Porque entonces ahí prima lo ideológico o lo político sobre lo técnico. Y no solo eso, Richard, sino que como la caja es autónoma, ¿verdad? Tiene la posibilidad de decir, vea, patrono, ya usted no me pague el 10 y algo o el 27 y algo por ciento. De ahora en adelante págueme el 28, porque no me está alcanzando. Y usted, trabajador, ya no me alcanza con el 10 y medio que me está aportando. Ahora necesito que me pague un 11. ¿Verdad? Entonces, para la caja no es tanto el problema, porque le traslada con ajustes internos de los costos de la seguridad social, le traslada su ineficiencia a la empresa y al trabajador. Y entonces, en esa parte sí incide, porque si usted me va subiendo las cuotas cada vez más, o sea, yo no voy a tener necesariamente más recursos para poderlas atender. Entonces, la diferencia entre lo que me está cobrando y lo que le estoy pagando puede ir creciendo y haciéndose entonces cada vez mayor. Para la población de mis trabajadores como Estado y para la población de aquellas personas, bueno, para las poblaciones que me han sido encomendadas a atender y que no me han dado recursos. Entonces, sí, tiene una incidencia también no tener buenos datos dentro de la institución y no poder tomar buenas decisiones dentro de la institución. Anoche estaba entrevistando a una estudiante de la UCR que se ha hecho muy conocida últimamente, se llama Lucía Arias. Ella está tratando de liderar un movimiento político dentro de la UCR para competir en las elecciones de la UCR con un movimiento un poquito diferente, un poquito más liberal, un poquito más abierto, ¿verdad? Y entonces yo trataba de hacerlo como un examen de economía con temas nacionales para medirla, ¿verdad? Y muy inteligente la muchacha. Y yo le dije, yo tengo una entrevista mañana con el diputado Daniel Vargas. ¿Qué pregunta le haría a usted sobre el tema de la caja que en ese momento estábamos hablando? Entonces ella me dijo, ¿le puede preguntar por favor si han valorado la posibilidad de hacer algún tipo de auditoría profunda, me dice, a la caja, para determinar cómo está el tema de los costos y también concluir si efectivamente la caja está en un proceso de quiebra, sí o no? Porque hay dos versiones, bajo dos perspectivas, ¿verdad? Muy técnicas. Entonces yo le traslado esa consulta, pero se la complemento con lo que estaba viendo esta mañana, que fue la sesión de ayer de la Comisión de la Caja.
pude ver el informe inicial de la OIT, donde indican de que si bien es cierto, a ver si no recuerdo mal, si bien es cierto, las normas de estudio actuarial que tiene la caja están correctas, tiene oportunidades de mejora y necesita incluir más datos para llegar a conclusiones más precisas. Y que ese estudio u opinión, dijo la OIT que estaba expresando ayer a la comisión, dijo que esa opinión surgía justamente de la auditoría externa de la caja y de algunos documentos públicos. Entonces, me agarro de la pregunta de Lucía para formulársela y si efectivamente hay una auditoría externa, ¿cómo podríamos entender una auditoría un poco más profunda para entender todas estas cosas que estamos hablando desde una perspectiva de problemática en el funcionamiento de la caja? Debemos... Un poco complicado. No. Saludos a Lucía Arias y espero que esté viendo también esta entrevista. Ahí se la paso igual. Yo partiría en dos el asunto. Lo primero, con relación a la auditoría profunda, eso debe, me parece a mí, nacer de un autoexamen de la institución por la gobernanza de este país y por su autonomía. El gobierno no puede decirle, vea, contrato a esta empresa para que se vaya y se meta en la caja y haga la auditoría. Aunque se puede hacer presión desde aquí. Se podría hacer presión desde la asamblea, claro que sí, pero es una decisión que debería ser interna de la caja, de darse cuenta que no está siendo creíble. O sea, que sus datos ya la población no se los compra como debería estárselos comprando, porque cada vez que usted entrevista a un funcionario de la caja, además le da datos distintos. Entonces no hay credibilidad en la administración de los datos. Esperamos que con la entrada del ERP eso mejore considerablemente. Realmente lo espero, digamos, y ahí va el proceso de implementación. Pero debería ser un autoexamen y una decisión interna de decir... no lo estamos haciendo bien y traigamos entonces a un organismo, ojalá internacional, mucho más neutral en el asunto para que nos revise y nos diga de qué enfermedades estamos padeciendo. Creo que es una buena alternativa. Lucía, me parece acertada también tu apreciación y creo que podríamos comenzar por lo menos a tratarlo con la institución a ver si es viable. Ahora, las auditorías existen y han señalado también una serie de debilidades en la institución, pero no se atienden tampoco como deberían atenderse, porque no pareciera tampoco haber un interés dentro de la estructura de administración de la caja de provocar cambios importantes. O sea, viene la auditoría, se conoce, Así, se da por conocido. Exacto. Y ya. Sí, entonces, digamos, en simple, ¿verdad? En simple pasa por ese lado. Perdón, la otra parte, me desconecté de la otra parte de la pregunta. Estamos hablando de la auditoría y vos... y los estudios actuariales. Y de los estudios actuariales y las consideraciones de la OIT sobre la opinión que emitió. Correcto, vamos a ver. Yo estuve en la primera parte de la sesión, no estuve durante toda la discusión, pero sí escuché la presentación de la OIT. Es eso, es una opinión sobre los estudios actuariales y eso hay que entenderlo bien. O sea, ellos no entran a cuestionar cómo está construido el estudio actuarial, sino lo que hacen son advertencias sobre tendencias donde no le encuentran sentido algunas cosas que se comportan en la proyección hasta el 2030 y algo de una manera distinta de lo que ellos hubiesen esperado que se comportaran. Y me refiero a indicadores de gasto, ¿verdad? Particularmente. Pero no señalan elementos de mala práctica, por ejemplo, por los funcionarios de la institución a la hora de desarrollar el estudio actuarial. Entonces, si se quiere revisar si está bien hecho o no está bien hecho el estudio actuarial, no es el OIT quien está dando esos insumos. Habría que irse a más profundidad con ellos para revisar. Entonces, sí, las bases de proyección fueron las correctas y si las estimaciones de comportamiento también fueron los correctos para efectos de llegar a las conclusiones que se estaban llegando a través del estudio actuarial. Ese es, en principio, digamos, algo estrictamente necesario de diferenciar una opinión respecto de criticar o no los elementos para haber hecho el estudio actuarial. Recordemos que el estudio actuarial es un estudio que proyecta, ¿verdad? Sí, para quienes de repente no conocen mucho o no se familiarizan con el término, las ciencias actuariales lo que hacen es agarrar modelos matemáticos, fórmulas y proyectar riesgos
Correcto, ¿verdad? y proyectar Riesgos financieros. a N cantidad de años, o comportamientos de gasto, comportamientos de ingresos, etcétera. Que eso es vital en la caja. Que eso es absolutamente vital. En la caja, tanto en seguro de salud como en seguro de pensiones, ¿verdad? Que nosotros ya deberíamos estar preocupándonos u ocupándonos más de lo que estamos haciendo con relación al seguro de pensiones, que hay un riesgo también muy relevante. Pero entonces, el estudio actuarial lo que hace es eso, meter en un modelo una serie de elementos de comportamiento poblacional, de las decisiones de ingreso que se puedan tener, cuándo entran, de cuántas instalaciones se construirán nuevas, cuánto significa en términos de empleo esas instalaciones nuevas, cuál es el perfil epidemiológico de alguna forma que va a tener la población en los próximos años, entonces eso qué significa en términos de gasto. Todas esas partes las ingresan en un modelo y ese modelo lo que hace es decirle, vea, los ingresos van a andar por aquí, los egresos van a andar por allá, y entonces usted va a tener una situación que resolver en los próximos años de X o Y características. Estaban calculando un aumento bastante considerable en el gasto, ¿verdad? Sí, y vamos a ver, yo quisiera profundizar, si fuese el caso, en el estudio actuarial para ver cuáles son los elementos que están agregando para obtener los resultados a los cuales están llegando. Pero a mí, le voy a decir, no me sorprende que en los próximos años la estructura de gastos o la estimación de gastos sea considerablemente mayor. La pirámide poblacional nuestra se está invirtiendo y eso significa, también para quienes están siguiendo el programa, cuando escuchen el término de pirámide poblacional, significa que antes había una base muy grande de trabajadores y gente cotizando para efectos de garantizar pensiones y para garantizar seguro de salud a una pequeña parte que estaba en edades un poco más avanzadas y que necesitan más seguro de salud y necesitan las pensiones, evidentemente. Creo que en algún momento el cálculo era que de 10 personas que cotizaban, financiaban 3 o 4 pensiones de invalidez, vejez y muerte. Y eso es un poco más reciente. Y después comenzó así. Eso es un poco más reciente ya. Cuando comenzamos el dato era como de 100 a 2 o 3. ¿Verdad? Porque entonces mucha gente trabajando, mucha gente aportando seguro de salud y de pensiones y poquita gente accediendo a ese gasto. Entonces, claro, digamos, ahí hay más posibilidad de poder organizarse mejor con más recursos para efectos de atender una demanda pequeña. Pero poco a poco esa pirámide se va comprimiendo en la parte de abajo, se va engrosando en el centro y va engrosando también la parte de arriba. Entonces quiere decir que menos personas que están en la base necesitan aportar para sostener un seguro de pensiones y un seguro de salud, que cada vez hay más gente accediendo a ese seguro de salud. Entonces, por eso le digo, o sea, me parece valiosa la opinión que hace el OIT, pero yo quisiera ver los elementos de modelación que tuvo eso. Sí, porque a mí no me sorprendería, porque ayer hablaban de cuántas veces visita un adulto de 43 años en adelante los EVAIS. Bueno, es que antes habían probablemente mucho menos adultos de 43 años. Hay que ver ahora cuántos están ahí, qué tipo de perfil epidemiológico esté afectando al país, para ver si debe sorprendernos que haya mayor visitación de los mismos a los EVAIS o no. Puede que sí, que hayan errores, no digo que no. O sea, puede ser que a la hora de revisar el modelo, los mismos actuarios se den cuenta de que algún elemento no estaba bien. Pero puede que los datos sean los correctos y que tengamos entonces que ocuparnos y que ocuparnos ahorita de esa situación. Entonces, cuando se ha hablado de que la caja está quebrada o no, a ver, si usted agarra los elementos hoy en día, de hecho se ha hablado de un superávit, entonces todo el mundo dice, no, es que es mentira, que todo está bien en la caja y que quieren vender, que no funciona para privatizar, etcétera, ¿verdad? Todo ese rollo, todo ese mundo que se crean algunos alrededor de decisiones que hay que tomar sí o sí. El otro punto es ver hacia futuro, es ver hacia futuro y ver si a partir de ese estudio actuarial realmente el comportamiento de la caja va a ser deficitario a algunos años plazo, que es lo que pareciera ser que va a ocurrir. ¿Verdad? Y eso tiene que ocuparnos hoy. Y está bien que no hablemos de una caja quebrada hoy, pero sí podríamos estar hablando de una quiebra potencial a 10 o 15 años plazo. Y eso sí nos tiene que preocupar hoy. Y sí tiene que afectar las decisiones que se toman con relación a creación de más infraestructura, adquisición de más deuda, contratación de más personal, etcétera, etcétera, sin un financiamiento adicional
para poder atender ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces quiero agarrarme de eso que está diciendo, porque efectivamente los estudios actuariales no evalúan el presente, proyectan el futuro, obviamente con condiciones presentes, ¿verdad? Y un historial, pero básicamente hablan de futuro. Entonces, corríjame si estoy equivocado. Cuando el presidente en algún momento dijo la caja está quebrada, actuarialmente la caja está quebrada, esa fue la frase que él dijo, porque una cosa es decir la caja está quebrada, otra cosa es decir actuarialmente la caja está quebrada. O sea, él no estaba errando, pregunto yo. ¿Por qué? Porque al hablar de proyecciones a futuro, entendiendo el comportamiento de la población, que cada vez somos una población cada vez más mayor, ¿verdad? Eventualmente la caja estaría enfrentando una crisis que podría estar rayando en el tema de quiebra. ¿Es así? Es así, exactamente. Y nosotros no podemos cerrar los ojos y ser ignorantes de esa situación. Es que es la institución, si no la más valiosa, una de las más valiosas de este país. Entonces no podemos salir con la banderita del... ni sé cómo llamarla, vamos, a criticar los comentarios del presidente cuando lo que está es expresando una preocupación legítima por la situación a futuro que va a tener la institución. Él en términos económicos lo habla distinto, que es traer a valor presente a los ingresos y los egresos y darse cuenta hoy en día que unos son mayores que los otros, y me refiero a egresos mayores que los ingresos, ¿verdad? Y entonces puede hablarse de que hoy, con valor presente de las proyecciones, la caja estaría enfrentando situaciones complicadas, pero es una situación traída a presente cuando realmente está a futuro. Por eso es la importancia de los estudios actuariales, por eso es que son estratégicamente importantes para la institución, o sea, porque las decisiones que hoy se están tomando afectan años adelante, ¿verdad? Y entonces hay que tomar decisiones con relación a la caja, tanto al seguro de salud como al seguro de pensiones, porque según los datos que estamos viendo no nos va a alcanzar. Entonces no podemos esperar a estar en el momento del problema para ver cómo reaccionamos. Sí, y ahí nada más quisiera agregar que a veces he sentido que algunos políticos principalmente, porque el tema es técnico, pero se aborda desde lo político a veces. Algunos políticos han dicho de que no, que la caja sí tiene suficiente y no tiene problemas de dinero, pero están como contabilizando el pago de la deuda, digamos. O sea, como si nos pagaran la deuda, tenemos sobrado dinero para poder hacer eso, lo otro y algo así, me da la impresión. Pero es que fíjese que ni siquiera en el caso eventual de que yo venga y le dé los 3 billones de colones a la caja de vida, caja, conseguí por allá esto que me lo encontré en una Aguacatome, aquí están los 3 billones de colones. Ahí en la isla del Coco. Sí, ni siquiera eso garantiza que esté bien, porque mientras tengamos una proyección de egresos por encima de una proyección de ingresos, no va a ser sostenible. No va a ser eterno. Entonces, usted puede tener mucho dinero hoy y ahorita le agrego otro elemento. Pues usted puede tener mucho dinero hoy que igual se lo va a ir comiendo. Lo que va es a retrasar el enfrentamiento de una situación en donde va a tener que tomar decisiones sí o sí. Pero, vamos a ver, yo no me quiero ver tampoco a la institución con 3 billones de colones en este momento en la bolsa, tomando decisiones de inversión irresponsables. Perfectamente pueden venir una junta directiva que quiera lucirse particularmente, comenzar entonces a hacer gastos enormes y aumentos a comerse de salario, por ejemplo, digo yo, ¿verdad? De todo, digamos, pero puede ser de inversiones en infraestructura, en renovar todo, que todo el mundo lo desea, lo quiere, ¿verdad? Tener todo el primer mundo, pero no necesariamente la decisión responsable pasa por allí. Entonces lo que va a hacer es ese plazo que podría ser de 50 años más, por ejemplo, sin problemas económicos, perfectamente se lo traen con gastos no razonables, o lo pueden acortar de manera significativa. Don Daniel, yo creo que ese tema es muy importante porque efectivamente la caja es un emblema, ¿verdad? Mucho más que un símbolo todavía para el país. Y yo creo que eso, la preocupación y las acciones que se están tomando distan mucho de querer, por ejemplo, privatizarla, sino todo lo contrario, atenderla técnicamente, ¿verdad? Y por eso traía el tema de la deuda, para entender efectivamente cómo es que se origina esa deuda
y cómo se está tratando de manejar y cuáles son los retos. Yo quería hablar con usted también sobre el tema de los especialistas, pero yo también sé que tiene una agenda bastante apretada, y este es un tema que se las trae también porque comenzó de una manera y derivó completamente en un tema ya propiamente de formación. Yo le voy a pedir un espacio aparte para profundizar sobre ese tema. Con mucho gusto, Richard, con mucho gusto, sí. Y eso es un gran tema, el tema de los médicos especialistas. Porque ahí vienen las listas de espera, viene el tema de infraestructura, como que todos esos tres temas se relacionan ahí. Y sí, vamos a ver, cuando se analizan temas desde la óptica, por ejemplo, de la ingeniería industrial, se habla de recursos críticos. Sí. ¿Verdad? El especialista es un recurso crítico en la prestación de los servicios de salud en este momento y en la afectación sobre las listas de espera. Entonces, el análisis tiene que pasar sobre la disponibilidad del recurso crítico y qué está haciendo la institución para retenerlo, qué está haciendo el mercado también para llevárselo, cómo estamos proveyendo de nuevos recursos, que pareciera ser que no estamos tomando las decisiones correctas a la hora de facilitar recursos que pueda resolver eso. Me refiero desde formación hasta la aceptación de especialistas formados en el extranjero, o sea, que aquí se le ponen 1001 trabas para efectos de trabajar. Pero sí, es un tema que hay que agarrarlo con más calma. Exacto, porque es profundo. Porque es profundo. Don Daniel, sí. Un gusto. Igualmente, un Richard, placer. Igualmente. Espero que todo siga bien con todos estos temas de la caja, ¿verdad? Que se puedan ir resolviendo poco a poco. Y por ahí le saco otro campito, mientras ambos nos recuperamos de la quemada de ayer de la marcha. Por el bien del país. O sea, aquí lo que priva es que los costarricenses podamos tener instituciones sólidas en todo sentido, y no sólidas en este momento histórico, sino sólidas también en un comportamiento futuro para que eso es la solidez al final de cuentas. Exactamente. Un tema a largo plazo. Que eso es solidez a largo plazo. Muchísimas gracias, don Daniel. Con mucho gusto, Richard. Muchísimas gracias. Sí. Y ahí se corta.